Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Señora Ligia Costa de Villacrés, hijos y familia. Existen momentos en la vida de cada uno de nosotros que en el transcurso de la misma compartimos alegrías, tristezas, nostalgias, etc. Pero también hay momentos que expresamos nuestro sentir a través de la música. Hablar de nuestro inolvidable e incomparable amigo Galo Villacrés Sánchez, prematuramente desaparecido, es rememorar a un hombre que siempre fue un amigo leal, sincero y constante. Fue un verdadero artista de la guitarra y el canto. En todas y cada una de sus interpretaciones ponía su alma y sentimiento. Cuántas veladas hermosas junto a él y sus amigos compartíamos el tiempo. El mismo que pasaba veloz, y nos quedábamos con esa nostalgia y espera de encontrarnos después de algunas semanas, meses, para volvernos a disfrutar con esas voces y la guitarra que con su característica nos deleitaba Galo Villacrés. Saludos cordiales, Ecuador. Bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto tenerles en este espacio que trata de rescatar a los valores de la radiodifusión ecuatoriana. En este día es un gusto y un honor entrevistar a un hijo de una de las familias más conocidas, no solamente de la provincia de Loja, sino de todo el Ecuador, de la familia Coronel, quienes han dejado un legado bastante grande en la radiodifusión. Para nosotros es un gusto dialogar en esta mañana con Fabián Coronel Vélez. Él es el actual gerente propietario de Centinela del Sur de Loja, una de las estaciones más queridas, no solamente del austroecuatoriano, sino, como dije, de todo el país. Muy buenos días, señor Coronel. Muchas gracias por aceptar esta invitación de Voces de la Radio, sobre todo para conocer la historia, la trayectoria de Centinela del Sur y, por ende, de la familia Coronel. Muy buenos días. Buenos días, un gusto y un placer contar con ustedes en Voces de la Radio a efectos de dar a conocer desde donde comienza y termina la patria, desde Loja, el punto meridional más bonito de nuestro país, podríamos decirlo. Sí, Loja. Hablamos de Radio Centinela del Sur AM y onda corta, una emisora abanderada con el Ecuador, ¿no? Recuerdo los inicios de mi presencia en la radiodifusión, en donde la onda corta habían reportajes del mundo, Italia, de Japón, de Estados Unidos, de Suiza, de Suecia, e igual de la cobertura que tenía la amplitud modulada AM en toda la provincia de Loja. Podemos seguir conversando de tantas cosas. Usted tiene la palabra. Claro que sí. Hablar de Centinela del Sur de Loja es hablar de Flavio, José, Adolfo, Fabián también, José Alberto Coronel. Es decir, toda la familia ha estado al frente de esta estación que es parte fundamental de la radiodifusión ecuatoriana. Cuéntenos cómo fue el inicio de Centinela del Sur. Y el inicio de Centinela del Sur es en 1956. Fue creada por mi tío, hermano de mi señor padre, Flavio Ernesto Coronel Illescas, un radio técnico que entre sus travesuras construyó un equipo de 10 vatios que tenía una cobertura de 100 metros a la redonda. Luego de ello fue poniéndole más y más potencia hasta que salió ya el 18 de noviembre de 1956 como Radio Centinela del Sur con una cobertura ya toda la ciudad de Loja. Es en 1968 en donde mi señor padre, José Coronel Illescas, adquiere la radio, la incipiente radio que en ese tiempo existía, y él le comienza a dar los cambios ya respectivos.
siendo mi señor padre un pintor de brocha gorda, inmiscuyó en la radiodifusión porque le gustaba. El tiempo que mi tío puso la radio, él ya manejaba, ponía música. En 1968 adquiere los equipos de la radio y comienza un cambio total. Primero, el cambio de equipos, equipos que los comienza a construir mi señor padre. Al tiempo que él terminó su vida siendo técnico y construyendo equipos de AM para varias estaciones en Quito, en Riobamba, en Cuenca, en Ambato, en Machala, Huaquillas, en Piñas, en Saruma. Construyó el equipos y el equipo de 10 kilovatios que se utilizaba aquí en Loja era construido totalmente. Inicios que en definitiva son vagos recuerdos, ¿no? Yo a los 12 años, es decir, en 1974, comienzo ya a inmiscuirme en la radio, viendo cómo hacía mi señor padre sus conexiones, viendo cómo en la planta transmisora eran tardes enteras, íbamos 3 de la tarde y regresábamos 9, 10 de la noche. Pero en todo caso, la experiencia que da esto, ¿no? La experiencia que da esto es para determinar que ahora no solamente hay Radio Centinela del Sur AM, sino hay La Hechicera 88.9 FM, que tiene una cobertura con 4 repetidoras en toda la provincia de Loja, va a la parte alta del Oro, va a la parte norte del Perú y la provincia oriental de Zamora Chinchipe. Pero hablemos acerca de su papá. Usted decía en esta entrevista que tanto su tío como su papá sabían mucho de la parte técnica, ¿no? Se dice que su papá también trabajó en la radio Ondas del Zamora y se inició también en la parte administrativa en Centinela del Sur de Loja cuando su tío Flavio era propietario de la recién naciente Centinela del Sur. Pero su papá era un genio para los sonidos, por ejemplo, para hacer efectos para el radioteatro. Se habla de que él, por ejemplo, escribía, hacía más o menos, ha escrito unas 6, 7 obras, como por ejemplo, Pobre mi madre querida, El bastardo, El preso número 9, Mil violines, y una que se recuerda hasta ahora que es La Navidad de los pobres. ¿Podría comentarnos La sobre esta Navidad de etapa? los pobres. Porque su papá era completo, le gustaba la parte técnica, le gustaba crear y aparte de eso era libretista y le encantaban los sonidos en una época donde la tecnología no era muy avanzada como ahora. Fíjese usted que en los tanques de agua potable, que quedaban ya un poco en las afueras de la ciudad, hoy casi es el centro. En ese tiempo habían los tubos que se iban a colocar para la conducción del agua potable. Y le surgió la idea a mi papá, en ese tiempo no había ese efecto, de llevar una grabadora, de meterse en medio del tubo, que más o menos sería de unos 50 metros el tubo, y hablar, y se producía el eco. Llevar la luz hasta allí era como unos 200 metros, algo así, y él hizo el efecto del eco. Ahora de las radionovelas tenía una sensibilidad tan grande que él se sentaba con su máquina de escribir y hacía y escribía y escribía. No le gustaba dejar a medias sus trabajos, sino él se sentaba a hacer y tenía que levantarse hecho el trabajo. Entonces, digo yo, o sea, son cosas, en ese tiempo decía yo, son cosas de adultos, en el cual la responsabilidad está por sobre todas las cosas. Creo yo que en la parte técnica, en su tiempo, Radio Centinela del Sur tuvo la mayor potencia de la provincia de Loja por un equipo construido por él mismo de 10 kilovatios. Cuando las
las únicas emisoras que tenían equipos de esa magnitud era La Voz de los Andes y una radio de Chimborazo, Radio El Prado de Riobamba. Entonces tenían, porque había la capacidad económica. Acá hablábamos de que habían en ese tiempo 2, 3 emisoras y manejaban un equipo de 1 kilovatio. Nosotros, de 100 vatios. Entonces no llegaban a 1 kilovatio. Nosotros teníamos el equipo de 10 kilovatios que cubría totalmente la provincia de Loja en AM, que era bien difícil, ¿no? Pero él se especializó en eso, en la radio, se especializó en el sonido. Entonces en AM él era consultado por ingenieros de Quito, de Guayaquil, que venían acá a pedirle asesoramiento sobre equipos que se dañaban, sobre fases de la radio que se dañaban. Y él les decía, a ver, hagamos esto, hagamos esto. O había ocasiones que, claro, pagado todo, lo llevaban al sitio de los acontecimientos para que él haga la reparación del equipo. Pero ahí también había esas grabadoras de rollo, donde usted manifiesta que el eco para esas narraciones terroríficas, ¿no? Que también grababa Centinela del Sur, era muy importante. Conversemos acerca de estas narraciones terroríficas, porque al igual que La Navidad de los Pobres y también de una radionovela que transmitían ustedes que era Simplemente María, causó sensación en el austroecuatoriano. Sí, imagínese que no, en ese tiempo teníamos nosotros convenio con Radio Nacional Espejo de Quito, quienes nos alquilaban las novelas de Chucho el Roto, Juan Sin Miedo, y no recuerdo alguna. Y nosotros, y mi señor padre, tuvo no la audacia, sino tuvo el gran honor de que las producciones que él hizo acá en Loja, ¿sí? Narraciones terroríficas se llamaba. El hijo de María, Ángela María, alguna cuestión. Fueron a Radio Nacional Espejo y se transmitieron allí. Cosas que en definitiva se daban a propósito de la creatividad que tenía. Vea, mi padre era un músico, un pintor, y de pronto se encontró con la radio, pero actividad que la desarrollaba para cumplir el arreglo, el mantenimiento, pero nunca libretista o cosa por el estilo. Luego de eso, por ejemplo, yo mantengo un programa que él lo hacía, él falleció hace 15 años, mi señor padre, y yo lo mantengo el programa. Él transmitía un programa porque ha hecho bastantes grabaciones. Artistas que ya han fallecido han estado aquí en el estudio de la radio, y ya con lo que dice usted, él tenía una grabadora Philips, grabadora de rollo grande, parecían de esos rollos de las películas antiguas. Entonces, él tenía eso y tenía un estudio de grabación. Entonces, allí grababa con los artistas 5 de la tarde, se retiraban 12 de la noche, 1 de la mañana. Pero grandes artistas que ya han fallecido y algunos de ellos que jamás en su vida pensaron grabar un disco, un CD o ahora un podcast o como se lo llama. Nunca. Pero que nosotros tenemos en nuestra fonoteca todavía ya digitalizados todos esos trabajos. El programa al que le hago la alusión se llama Loja de Antaño, en donde de 6 a 7 de la mañana los domingos, de 6 a 7 de la mañana, se transmite música de artistas lojanos. De 7 a 7:30, el artista invitado, un artista lojano. Y de 7:30 a 8:30, con la colaboración de varios personajes de la historia lojana, se entrevistaba a personajes de edad
¿sí? Que conocían sobre un hecho real o conocían de la Loja de antaño. Hablemos de don Daniel Valdivieso, Daniel Arias. Él hablaba con tanta propiedad, lo escuchaba el día domingo en la grabación, que hablaba de tanta propiedad, con tanta propiedad, de Loja de 1940, cuando llegó el primer vehículo acá a Loja. Se demoraron 10 meses en traerlo desde Lima a lomo de mula, las piezas del carro acá a Loja. Imagínense, entonces, conocer la historia de Loja es importantísima. Y escuchar cuántas calles habían, decía, ya lo armaron al caso. Y ahora, ¿por dónde lo llevaban? Si era camino de chivos. Habían calles para acémilas. Y el caso, decía, pero el caso, dice, la gente mismo se comenzó a idear de que es bonito y comenzaron a limpiar de piedras las calles de Loja. En ese tiempo dice que habían 4 calles en Loja, 4 calles en Loja y ya estaba funcionando el vehículo, sí, el vehículo. Narraba también cuando aterrizó la primera avioneta aquí en Loja, en la vía que conduce hacia la universidad. Hoy es doble vía, es una avenida, y antes era una sola explanada, porque allí sembraban algo así, la limpiaron y un día domingo aterrizó una avioneta aquí en Loja. Entonces, de esa clase de historias es de 7:30 a 8:30 de la mañana, con personajes que saben. Imagínense, no sé si usted ha oído hablar de Nahum Briones, Sí. el bandolero que robaba a los ricos para darles a los pobres. La Sí. semana anterior conversamos con una hija de Nahum Briones. O sea, no es conversamos, sino se transmitió la grabación de la hija de Nahum Briones. Entonces ella decía que no sabía por qué hoy día dormían en un lado y mañana dormían en otro lado, que generalmente nunca estaban en un lado más de 3 días, pero que él, Nahum, la llevaba a su esposa, ¿sí? Y a sus 2 hijos a todos los lados. Entonces, ese programa que lo hacía mi señor padre y que lo preparaba, él lo comenzaba a preparar el lunes y lo terminaba el viernes, el día jueves y lo anunciaba el viernes que iba a ver el domingo. Ese programa lo he retomado yo, claro, con las características generales que las hacía mi señor padre. Y lo hago de 6 a 9 de la mañana, en un sabor de que mucha gente se identifica y me llama y me dice, por favor, la grabación. La escuché la canción de mi madre que falleció hace 30 años, pero qué hermosa canción. Entonces son recuerdos inolvidables en los cuales, bajo la inspiración de mi señor padre, era el libreto del programa que se transmitía. Usted manifestó que su papá, el señor Pepe Coronel Illescas, grababa todo el archivo sonoro, especialmente las presentaciones, ¿no? De los artistas lojanos. Muchos de ellos luego tuvieron fama nacional e internacional. Pero, sin embargo, su papá también era un creativo, se podría decir un publicista, ¿no? Recuerdo que hay gente de Loja que comenta que cuando fue el viaje a la Luna, su papá grabó con su hermano Adolfo una cuña comercial sobre Toyota, en la cual, por ejemplo, decía que el hombre viajó a la luna, pero con el auspicio de Toyota. ¿Qué nos puede decir al respecto, tomando en cuenta de que esta situación hace de que se vea que su papá era verdaderamente un creativo, no solamente era un locutor, no solamente era un técnico, no solamente era una persona que creaba radionovelas, sino que también, ahí está, algo del viaje del hombre a la luna? ¿Podría comentarnos algo, señor Fabián Coronel Vélez? Claro, era las albricias de 1969, ¿no? En donde mi señor padre, nosotros nos enlazábamos, porque el informativo
el informativo iniciaba, el informativo que lo transmitía mi señor padre, se iniciaba un cuarto para las 7 de la mañana y duraba hasta las 8:30, 1 hora 45 de informativo que lo conducía mi señor padre. Y antes de eso, a las 6 de la mañana o 6:30, de 6 a 6:30, nos enlazábamos con La Voz de los Andes y a las 6:30 de la mañana nos enlazábamos con La Voz de los Estados Unidos, con Boasat. En el espacio de 6:30 a 6:45 se promocionaba de que se iba a transmitir el alunizaje y toda esa cuestión. Así que mi papá mismo hizo los contactos respectivos. Había una agencia de Estados Unidos de la radio y se hizo el contacto y nos permitieron retransmitir este, el alunizaje el Apolo 11 en la Luna. Sí, 11. Entonces, luego de eso, nos dieron esa certificación de que efectivamente habíamos sido autorizados y que nosotros hicimos la retransmisión de la señal. Tuve el privilegio de ser su amigo por casi 30 años. En cada reunión la música era el primer paliativo para después de unas copitas surgían las notas musicales llenas de armonía que con alma y sentimiento cantaban. Y nosotros los oyentes absortos de emoción compartíamos el sentir de esas noches inolvidables. En este CD he tratado de recoger la mayoría de las canciones cantadas por John Strobel, Víctor González, Lisandro Cabrera, Lucho Sánchez, René Aguirre, entre otros, siempre con el acompañamiento de la inconfundible voz y guitarra de Galo Villacrés Sánchez. Algunos de los que cantaron y nos dejaron como herencia su voz y estilo ya no están con nosotros. Pero su historia musical está viva y seguirá viva porque los buenos amigos y la música nunca mueren. Doña Ligia, este es un presente de Navidad y Nuevo de quien os habla, como de toda mi familia. Guárdelo como un tesoro que no tiene precio. Las 6 cuerdas de la compañera inseparable de Galito están de duelo. Ya no trinan porque quien las dominaba se fue al más allá. Donde la música celestial cantada por los ángeles serán esas notas que adormite su sueño en espera de pronto estar a su lado nosotros también que somos mortales. Su guitarra, cobijada y guardada en ataúd negro, despierta de pronto de su marasmo, porque la herencia dejada por su padre revive en las generaciones que están presentes. Entonces, vive Galo, sí, vive a través de sus hijos, que hoy nos están deleitando con sus actuaciones. Adelante, muchachos, que vibran de nuevo esa guitarra, que vibran de nuevo esas notas, aunque en nuestros corazones su memoria siempre estará presente. Centinela del Sur se caracteriza no solamente por ser noticiosa, porque ustedes, por ejemplo, hicieron una gran cadena con el sistema de emisoras Atalaya, Radio Nacional Espejo y Centinela del Sur, hacían una trilogía de lujo para emitir también las informaciones. Pero, sin embargo, la parte de la narración y del relato deportivo tuvieron un espacio muy importante en la estación desde sus inicios. Se podría decir, ¿podría usted contarnos sobre estos personajes que pasaron por esta estación y sobre todo el legado que han dejado muchas de las voces, porque se dice que Centinela del Sur es el semillero de los locutores, no solamente de Loja, del austroecuatoriano y de todo el Ecuador? Sí, debo iniciar yo con el reconocimiento a una voz que todavía hace vibrar acá en Loja, Roosevelt Barrezueta León, calificado como el campeón, ¿no? Tuve el gusto y el placer de hacer comerciales
a él en las transmisiones deportivas en algún momento. Y Roosevelt era una de las voces que no solamente estuvo aquí en Loja, ¿no? Él estuvo a nivel nacional, él trabajó, laboró en emisoras grandes en Guayaquil, en Quito. Era llamado de Cuenca para transmitir los partidos del Campeonato Nacional de Fútbol. Roosevelt es una historia viviente de lo que es ser un profesional en la narración deportiva. Luego un eximio que se nos fue hace poco, ¿no? 2 años, Miguel Ángel Guerrero Jaramillo, un narrador también que en su presentación yo le decía el espectacular viene al relato y compaginábamos con él, sí hice comerciales todo el tiempo. Era Pepe Alberto Coronel, mi hermano también ya fallecido, en los comentarios, era Miguel Ángel Guerrero en los relatos y yo en los comerciales. Era una verdadera fiesta la transmisión deportiva, porque interactuábamos no solamente en la cabina, sino con la gente, regalábamos premios, hacíamos la ola y cosas por el estilo. Eduardo Jaramillo Arias, también una de las voces reconocidas a nivel nacional, una similitud con Petronio Salazar, de su timbre de voz. Lo identificó como para que también, al igual que Roosevelt, esté en grandes radios, especialmente en la ciudad de Guayaquil y en Cuenca. Hoy ya un poco retirado del relato, pero sigue en actividad a través de la presencia de sus hijos que han seguido su legado. También el doctor Héctor Giovanni Sánchez Torres, de presentación, el matador del micrófono. Pío Chiquen Palacios Sotomayor, también relatores que en definitiva, o sea, seguidos, ¿no? Porque lo que usted dice, mi hermano que era el director de deportes, calificaba mucho la dicción, ¿sí? Y más que todo el saber de fútbol, porque no era que coge el número 7, le pasa el número 9 y al 8, no, no, no. O sea, a él le gustaba el espectáculo, el que en alguna vez algún maestro en un curso de CIESPAL me decía, el oyente de la radio tiene que cerrar los ojos y ustedes tienen que transportarlo con su narración a donde ellos quieren estar, por eso los escuchan. Entonces eso decía mi hermano Alberto, director de deportes, que hay que trasladarlo, o sea, cierran los ojos, están escuchando, no que oigan, sino que escuchen el partido y decir, ahí está la pelota con el equipo de Libertad y cosas por el estilo, ¿no? En deportes también marcamos la diferencia, ¿no? Marcamos la diferencia porque fuimos hasta transmitir a Bolivia, en La Paz, fuimos a transmitir con la selección del Ecuador a Lima, transmitimos todos los campeonatos internacionales aquí en Ecuador, acreditados a la Copa América que había en ese tiempo, a la Copa Libertadores de América, con la selección ecuatoriana mismo, y con la Copa Libertadores, Barcelona, Emelec, Nacional, Liga, en ese tiempo no había Independiente, acreditados. Éramos generalmente la única emisora de Loja acreditados a esta clase de eventos internacionales, porque no había todavía la presencia de la televisión y su transmisión. Entonces, como que eso le quitó ya un poco de sabor a la radio, porque ya antes se escuchaba, pues no. Ahora se ve y se escucha. Fabián Coronel Vélez, vivimos otra época también. Usted ha nombrado algunas personalidades que han estado en su estación, pero también no podemos olvidar a Luis Muñoz, Vicente Castillo Poma, Jorge Paredes, Vicente Naranjo, Vicente Larriba, Lucho Granda, Pepe Mina, que era un esmeraldeño que se enamoró de Loja, Carlos Atariguana, Adriano López Mejía, Víctor Ángel Ojeda, Edgar Ochoa Bermeo y, como usted dijo, Roosevelt Barrazueta León, nombres que están en la mente y el corazón, no solamente de los lojanos,
lejano, sino de todos los ecuatorianos. ¿Cómo se siente usted que, por ejemplo, en el caso del señor Vicente Castillo Poma, haya estado más de 4 décadas en Centinela del Sur? Mucha gente le dijo, puedes ir a otra radio, pero él, sin embargo, dijo, no, Centinela del Sur de Loja es mi radio y en Centinela del Sur de Loja me jubilaré. Y lo cumplió. ¿Cómo se siente usted este cariño y este afecto que siente la gente hacia la estación lojana? Fíjese que Vicente Castillo dio noticias conmigo al mediodía. Él se jubiló estando en el informativo del mediodía conmigo. Él más o menos, a ver, estuvo conmigo por lo menos unos 15 años, 15, en el informativo del mediodía, de 12 a 1:45 del mediodía. Paredes Zárate no laboró, de los demás nombres sí. Vea, usted me está hablando de la época de justamente cuando se inició la radio. Sería hasta el 72, 74, en donde todavía no había mucho uso de razón de la radio. Las Iba, Naranjo, Luis Muñoz, Adolfo Coronel, personajes que hicieron historia en Loja, porque aquí en Loja había Radio Nacional Progreso, Radio Luz y Vida, Centinela del Sur y Radio Nacional del Ecuador. Imagínense que aquí funcionaban 2 emisoras. Mi padre compró otra emisora por el año 70, me parece, 70, 72. Entonces, en el un lado era M mismo, en el un lado trabajaba una emisora Centinela y en la otra se llamaba Ondas Lojanas. Y esas Ondas Lojanas, por un pedido del padre Julián Lorente, ¿sí? Español que habitaba aquí en Loja y muy amigo con mis señores padres, le vendió la otra emisora al padre Julián Lorente y es hoy lo que es Radio Luz y Vida, ¿sí? Esa emisora fue nuestra. Entonces, me está hablando de una época dorada, ¿no? En donde no había grabaciones, en donde se hacían las grabaciones escuetamente para utilizarla para cosas necesarias, indispensables, en donde las cuñas se las transmitía en vivo. Entonces, grabaciones no, porque por la situación de que era pasar una cuña 10 veces, era manejarla 10 veces y coger el rollo, quitarle el rollo, ponerle el rollo, porque así era, pues se grababa no había cómo grabar en una sola cinta y cosas por el estilo. Luego ya me tocó a mí, por el 80, ya al frente de la radio de Centinela, ya otra situación, ya con grabaciones, yo seguía con cintas magnetofónicas, trabajaba bastante con Chuchú Grijalva, Jesús Grijalva de Radio 1 en ese momento, con Ramiro Quirola de Radio 1 también, las mejores voces, la mejor radio del Ecuador en el tiempo de los 80, 82. Y ya trabajé con ellos yo. Ellos hacían grabaciones para acá, para la radio, y yo hacía grabaciones para Radio 1. Radio 1 tenía una cobertura de todo el país. Entonces, los nombres que usted me ha dado son de la época del 64 al 74, 75. Situación todavía que no había medio uso de razón. Yo he escuchado y lo conocí yo a Vicente Naranjo y a otros, a Luis Muñoz, Adolfo Coronel, mi tío, que tengo el gusto y el agrado en el informativo que yo manejo. Él es editorialista de los días lunes. Él hace su nota editorial los días lunes. Entonces, hay muchos otros personajes que hicieron radio, ¿no? Hicieron radio y que simplemente por hobby y luego se dedicaron a su actividad profesional.
Usted le nombró a su mamá. Su mamá también es parte fundamental de la historia de Centinela del Sur. Muchos locutores, muchas personas que han pasado por esta estación destacan y resaltan la calidad humana que tenía su mamá y su papá, ¿no? Y también hay que destacar que Centinela del Sur de Loja no solamente fueron voces de hombres, sino de mujeres, como por ejemplo de la señora Ligia Palacios. María Estoy hablando Obdulia, y también de María Abdulia Calvache, quien era una actriz que paisana, trabajó con su todavía tío. vive. Como que esta radio fue una radio, se podría decir, innovadora, fue una radio que siempre creyó en el talento de las personas. Sí, María Obdulia Calvache, justamente tuve una conversación con ella en este año, hace unos 3, 4 meses. Entonces me decía que ella quería venir a hacer un programa especial porque yo tengo grabaciones de ella que he escuchado dentro de las grabaciones que tiene mi señor padre. Haciendo un paréntesis para hablar de Ligia Palacios luego. Mi señor padre grababa los festivales que se realizaban aquí en el Teatro Bolívar, hoy Teatro Municipal Bolívar, y grababa, había el Festival de la Lira y la Pluma Lojanas, en donde se presentaba lo más granado de Loja, y en donde los ganadores iban a participar a nivel nacional e internacional el premio. Y tengo una grabación, por ejemplo, más o menos para que usted tenga entendido la importancia de este evento. Como maestro de ceremonias o como presentador, está el doctor Jamil Mawadbit presentando el Festival de la Lira y la Pluma locales. Cierro paréntesis. Ligia Palacios. Ella fue la que inició esto de Loja de antaño, porque ella presentaba los días miércoles y traía un personaje. De 7 de la noche a 10 de la noche, traía un personaje que cante y otro personaje que nace. Y ella iba preguntando, ya una señora de edad, pero consciente de todas las cosas, todo lo que ha vivido. Ella hacía el rincón de los viejitos, se llamaba el programa. Entonces iba conversando con el personaje y el otro personaje iba interpretando las canciones. Entonces 3 horas no se pasaban en un abrir y cerrar de ojos. Doña Lija Palacios marcó una etapa importantísima de la radiodifusión, no solamente aquí en Loja, sino a nivel del país. Igual, yo a doña Obdulia Palacios la he escuchado por grabaciones, a Obdulia Calvache. A doña Ligia Palacios yo tuve el honor de hacerle controles en el programa. Entonces, diferencia grande en esta situación. Señor Fabián Coronel Vélez, estábamos hablando también de la señora Ligia Palacios y María Abdula Calvache, voces fundamentales de esta estación. Pero sin embargo, hay una persona que toda la ciudadanía lojana, todos los ciudadanos de Loja hablan y también locutores y locutoras que pasaron por esta estación. Es el trabajo que como esposos hicieron tanto su papá, don Pepe Coronel Illescas, y su mamá. ¿Podría usted graficarnos y contarnos también esta etapa fundamental del trabajo que realizó su mamá en beneficio de Centinela del Sur de Loja? Realiza, aún con vida, mi señora madre tiene 82 años de edad y sigue administrando Centinela del Sur. No ha dejado y sigue administrando la hechicera de mi propiedad. Es un pilar fundamental para el desarrollo, el desenvolvimiento económico. Mayormente fue probada y comprobada en esta época de pandemia, ¿no? En donde la situación económica de los medios de comunicación determinaba que había que no vivir, sino sobrevivir a los momentos que vivía el país y el mundo. Sin embargo, de ello, mi señora madre continúa, aún nos acompaña a la visita de las 4 repetidoras que tenemos en la provincia y es parte fundamental de la administración directa de los 2 medios de comunicación. Es pilar, ha sido, es y será, creo, pilar fundamental mi señora madre para el desarrollo
de las dos emisoras. Y yo la defino en dos palabras: cabeza principal. Mi señor padre se hacía cargo de la cuestión técnica, mi mamá era de la cuestión administrativa financiera, punto. Por eso ha marchado estas empresas. Se habla y se dice que Centinela del Sur se ha caracterizado por los comentarios, ¿no? Siempre hace también y tiene programas de opinión. Usted mismo nos ha hablado acerca del comentario que realiza los lunes su tío Adolfo, quien también ha sido articulista de varios medios de comunicación. Pero también ha habido programas como ¿Por qué será? Nos preocupa, está bien y está mal. ¿Por qué siempre ustedes también le han dado prioridad, aparte del ámbito noticioso, musical y deportivo, también al género periodístico de opinión? La emisora antes se ocupaba de todo, ¿no? Era musical, deportiva, noticiosa, de todo hacíamos, deportiva. Y hoy ya no hemos dejado de hacer todo eso, porque ya existen al momento 36 emisoras en la ciudad de Loja, algunas con cobertura provincial, o pocas con cobertura provincial, pero seguimos en noticias. Yo manejo el informativo ya aproximadamente, serán unos 30 años, el informativo meridiano lo manejo. Hoy ya lo hago con mi señora hija, María José Coronel, que es periodista profesional, director del informativo es mi otro hijo, Sergio Javier Coronel Romero, y Fabián Alejandro, que se preocupa de la producción de cuñas, la asistencia técnica también. Entonces ya tengo tres manos más que me ayudan en el informativo del mediodía. Centinela del Sur y ahora también Radio La Hechicera están en el corazón y en la mente también de toda la ciudadanía lojana y quienes escuchan también a través de las redes sociales. Pero en tiempos pasados se comenta que Centinela del Sur tuvo dos clausuras. ¿Es verdad esa? ¿Dos o tres clausuras? Tres clausuras. En el tiempo se llamaba Guillermo Rodríguez Lara, el gobierno de facto de 1973, la primera clausura, porque mi papá tenía, y hasta ahora dura, aquel aforisma que dice: callar cuando se debe hablar sería como traicionar. Entonces, como que venían los invitados, no había mucha comunicación telefónica, sino que los invitados venían, se sentaban y mi papá los entrevistaba. Y había muchos contrarios al gobierno de facto. Alguna ocasión, ni terminando el informativo, llegaron varios militares: José Coronel, sí, a la orden, soy el coronel tal, yo soy coronel de nacimiento. Sí, disculpe, dice, tenemos orden del comando conjunto de clausurar la emisora. Clausúrenla, ahí está. Se va detenido, me voy detenido. Lo llevaron detenido, pero estuvo 2, 3 horas detenido. La primera clausura. La segunda clausura fue por parte del gobierno de facto mismo. No nos callábamos, o sea, mi señor padre nunca tenía la posibilidad de decirle a la gente: vean, no hablen contra el gobierno. No, no. Venían, abría el micrófono, entrevistaba y pasaba. Y eso no gustaba mucho. Tres clausuras que se dieron por parte de los militares directamente en el tiempo de facto, el cual los tuvo que enfrentar mi señor padre y lo hizo de la mejor manera. En este trayecto de Centinela del Sur hemos hablado acerca del inicio de esta estación de la ciudad de Loja, el legado que ha dejado y también el semillero de múltiples voces. Pero sin embargo, yo creo que el legado más grande que ha dejado su papá es que la herencia del periodismo, de estas ganas de seguir adelante en la radio, las ha dejado en sus hijos y nietos. En este caso, usted actualmente está al frente de esta estación, tomando en cuenta de que a usted siempre también le gustó el periodismo porque usted fue Anchor de Teleamazonas en 1982. Así es. En 1982 con Gabriel Espinosa de los Monteros en Teleamazonas en Quito. Sí, efectivamente. La vena, dicen que yo nací con aparatos de radio, yo crecí y ahora tenemos ya la disponibilidad de la tecnología.
y gracias a Dios puedo decirlo, mis 4 hijos siguen en ese camino. Los 3 han hecho ya radio. María José Coronel, que es periodista profesional graduada en la Universidad Técnica y que hoy es compañera mía de noticias. Ella hace entrevistas a personajes nacionales, personajes locales. Fabián Alejandro, que tiene a su haber laborado aquí en La Hechicera, haberlo hecho por 3 años en la mejor radio del Ecuador, ¿no? En Radio La Bruja. Él estuvo en Quito durante 2 años y fue a dirigir el Radio La Bruja en Guayaquil durante un año. Y Sergio, que también ha hecho programas de radio y hoy dirige, él está pendiente de qué pasa en el informativo, las noticias, editar audios, editar videos, y Paulita, que en definitiva también le gusta un poco esto y está siguiendo periodismo también, mi última de mis hijas. Gracias a Dios puedo decirle que siguen la vena, ¿no? Siguen la vena de su abuelo José y de su padre, ¿no? Y gracias a Dios y en definitiva lo hacen bien porque son aceptados en el medio. Hay muchas personas que identifican su voz con un parecido a la de su tío Adolfo. ¿Es verdad esto? Muchos locutores, entre ellos el señor Roosevelt Barazueta León, destacan que ese timbre, esa dicción y todo tiene un parecido. Creo que la voz también viene en lo genético. ¿Qué dice usted? Mm. Me parece, ¿no? Algunas personas me han dicho de que hay un parecido en la voz de mi señor tío Adolfo Coronel y Yescas, hermano de mi señor padre. Sí, yo le encuentro un parecido, ¿no? Se lleva en los genes esta situación. Él dejó de hacer radio por los 80, cuando él hacía el programa ¿Por qué será? eh, un programa sarcástico que enfrentaba las cosas malas con las cosas buenas de las autoridades, como nunca hemos tenido ningún ambaje en llamarlas por su nombre a las cosas. Y Adolfo Coronel es, como le decía yo, ahora editorialista del informativo Meridiano, que cabe destacar la semana anterior recibí la información de la Universidad Técnica Particular de Loja, la cual lamentablemente no hay cómo hacerla pública, pero tengo los datos. El informativo Meridiano, que lo conduzco, llega a la cantidad de hogares. Tenemos un 56% de oyentes al mediodía, casi es del Cantón Loja y un poco de la provincia también, en que nos favorecen con su sintonía. Adolfo Coronel hace ya un poco de radio, hace unos 15 días fue intervenido de corazón abierto, está recuperándose de la mejor forma. Y en realidad llevamos en las venas esto de hacer periodismo, de hacer radiodifusión. Además de comunicarle que he sido por 9 años fui catedrático de la Universidad Técnica Particular de Loja en, en la presencial y en la distancia. Y por 6 años en la Universidad Nacional de Loja, catedrático presencial. Entonces, como que se va no agrandando, sino se va aumentando la experiencia, porque en esto de la comunicación, en esto del periodismo, cada día y de cada persona se aprende más. Usted al escuchar el nombre del señor Pepe Coronel Illescas, ¿qué siente tomando en cuenta de que todavía él está en la memoria y en el corazón de los lojanos? Al hablar de él siempre es como sinónimo de cariño, respeto y también mucho amor hacia Loja, a pesar de que la familia de su papá pertenecía a Cuenca. Claro, en ese tiempo Sig era una parroquia de la capital del cantón Azuayo. Le puedo decir que
Mi padre fue, y lo es hasta ahora, inspiración mía. Él fue el que me introdujo en la radiodifusión, él fue el que me introdujo en la comunicación, él fue el que me impulsó a seguir periodismo. Él, a través de la presidencia de AEL, con sus conexiones, eh, tuvo la posibilidad de acceder y ponerlo a disposición a él de Loja. Y en reciprocidad, Radio Nederland Train Center y CIESPAL, por la década, por los 90, por los 95, dictaban cursos a los cuales yo asistía a esos cursos, como unos 20, 25 cursos para perfeccionar, para perfeccionar profesores de otros lados, estudiantes de otros lados, cursos que solamente se dictaban para 12 personas, de las cuales dos eran ecuatorianas y de los dos, uno era yo. Cursos de una semana intensivos, cursos de 15 días, en los cuales no puedo dejar de recordar. Es cada ocasión que me siento frente a un micrófono, es recordarlo a mi padre, es tener enfrente el ejemplo de él, tener enfrente la sapiencia con que él manejaba las circunstancias y las situaciones. Nunca se le fueron de las manos las informaciones, por más duras que sean, o las entrevistas. Para mí, mi señor padre, además de mi referente, la inspiración diaria para continuar en este camino. ¿Y Centinela del Sur qué significa para Fabián Coronel Vélez? Es el alma y el sentimiento de los lojanos. Esa radio tendrá que continuar hasta que alguien diga se apaga la luz y se cierra, ¿no? Tenemos oyentes en la provincia que todavía manejan AM y todavía escuchan la emisora, ¿no? En AM, a pesar de la nitidez que existe, la posibilidad de un radio pequeño en FM escuchar. Pero Centinela del Sur y La Hechicera se unen en los informativos, el de la mañana, de 5:30 a 8:30 de la mañana, en los programas deportivos, en transmisiones deportivas, y en el informativo de 12 a 1:45 al mediodía. Entonces, estamos enlazados, es una sola emisora. Es, es más, muchas de las personas que son entrevistadas agradecen solamente a Radio Centinela del Sur, eh, no olvidándose, sino que es el cariño que le tienen a la emisora. Significa bastante, no solamente para mí, sino para los locanos. Y le cuento que acá casi sucede lo mismo con Platinum y Radio Quito. Casi siempre agradecen a Sí, Radio Quito claro, cuando están en los estudios de Platinum. Es el corazón, ¿no? O sea, es como que se le relaciona con el noticiero y es el afecto que se le tiene también. así es, así es. Hicimos también cadena en el informativo de la mañana con Radio Quito, la voz de la capital, además de haber tenido con Radio Espejo, ¿no? Usted lo nombraba la emisora, el sistema de emisoras Atalaya. Yo recuerdo, ahí ya le hacía los controles yo a mi señor padre, y la comunicación era vía telefónica con don Hugo Fernández Calle. Hoy Radio Atalaya ya está los estudios en Milagro, en la provincia, es decir, en la ciudad de Milagro, y la maneja justamente el hijo de don Hugo Fernández Calle, Hugo Fernández Baidal, que he tenido contacto con ellos. ¿Cómo se siente usted que Centinela del Sur de Loja haya estado en estos enlaces nacionales con las mejores emisoras, no solamente de la costa y la sierra, sino las mejores emisoras del país? Es decir, Centinela del Sur siempre estuvo en el grupo selecto, ¿no? De emisoras respetadas y queridas del Ecuador. Es por el trabajo que se hacía, porque aquí había bastante gente que colaboraba, que ponía su granito de arena. Por ejemplo, en las informaciones en la mañana, mientras a otras emisoras les daba don Hugo Fernández Calle en el sistema de emisoras de Atalaya 5 minutos para las informaciones, a nosotros lunes, miércoles y viernes nos daba 15 minutos para las informaciones. Entonces,
como que quién no quería venir a ser entrevistado en ese momento. Vea, yo tuve la satisfacción de ya en mi época periodística de conductor del informativo Meridiano, poder entrevistarlo a León Febres Cordero. Lo entrevisté aquí en cabina, a León Febres Cordero, a Yamil Maguad, Bit, a Abdalá Bucarán Ortiz, a Largón. Pues entrevisté varios presidentes, vicepresidentes, ministros que venían directamente acá a ser entrevistados al mediodía. Entonces, ya nos desenvolvíamos en ese campo. Entonces, como que la situación exigía ya no estar más o menos, sino estar bien preparados para lo que venga, ¿no? ¿Por qué se produjo, se podría decir, este incremento o este crecimiento por parte de Centinela del Sur, ahora también ya con Radio La Hechicera, que si tomamos en cuenta es una empresa familiar, pero sin embargo a escala nacional muchos herederos quizá han vendido las estaciones, pero sin embargo ustedes siguen administrando, siguen gerenciando y también están detrás del micrófono y la parte técnica? ¿Por qué? Porque el amor a la radio. Yo lo veía, mi señor padre, no tenía ningún ambaje en acostarse en el suelo y revisar el equipo y levantarse y arreglar. Entonces era el amor a la radio. Yo lo acompañaba y yo le decía que lo acompañaba a mi papá a la planta transmisora. Íbamos a las 3 de la tarde, regresábamos 9, 10, 11, 12, 1 de la mañana. Íbamos a controlar la radio. En la tarde, cuando no iba a la planta transmisora, íbamos en nuestro vehículo o en taxi alquilado a las poblaciones cercanas. Y mi papá con el radio a pilas, escuchando Centinela del Sur, cómo está la señal, falta esto, le falta esto. Entonces yo aprendí a querer la radio igual como la quería mi padre. Entonces lo menos que podía hacer es continuar con el legado. ¿Y quiénes fueron los referentes de Fabián Coronel Vélez, tomando en cuenta de que cuando uno es pequeñito siempre se crea imaginarios, ¿no? Siempre escucha esas voces que muchas veces uno se crea, ¿no? Personajes. ¿Quiénes fueron los referentes de Fabián Coronel Vélez, actual personaje también de la ciudad y de la provincia de Loja, que está al frente de las radios más queridas de este sector del Ecuador? Mi padre, primero mi padre tenía una forma tan sine qua non de presentar las entrevistas, de hacer las preguntas, de presentar las noticias. De ahí algún tiempo, pues yo estuve, cuando era áncora de Teleamazonas, a mí, Gabriel Espinosa me tomaba hora y media, dos, a darme cursos de cómo pararme frente a la cámara, cómo comportarme. Eso me olvidaba. También hice televisión aquí en el primer canal de Loja, en UV Televisión. Fui anchor de noticias. Estuve en 3 diferentes épocas, pero sumadas 15 años haciendo televisión, el informativo, el estelar de la noche de 7 a 8 de la noche. Y también hice televisión. Referentes Hugo Fernández Calle, referentes Diego Oquendo, y ahora yo en el tiempo de los 90 había, ya hacía televisión Carlos Vera, y ahora corresponsal de la cadena nacional que se llamaba Sono Radio en Gama Visión, que salíamos, la foto y el audio era en directo desde cada ciudad. Entonces con él, con Carlos Vera, también un referente importante, grandes maestros. Y además, mis maestros, hacíamos cadena también con Radio Cristal, con don Armando Romero Rodas. También hacíamos. Y alguna ocasión que estuvimos en Guayaquil con mi señor padre, que lo invitaron al aniversario de Radio Cristal en Guayaquil, que hacía pues una fiesta aparte de los guayaquileños. Era el Festival de la Canción y nosotros fuimos
con la representante de Loja, que era la representante de la radio. Fuimos allá y alguna ocasión y ya me lanzó don Armando Romero, dice, esa voz quisiera tenerla en la radio, alguna ocasión. Entonces llegamos a saludarlo, era por decirle miércoles, nosotros estuvimos allá a las 10 de la mañana en Radio Cristal saludando, fui al micrófono, saludamos, entonces me dijo, tú tienes que presentar el festival esta noche. Digo, no, no vine preparado, no, aquí hay ternos de alquiler. Entonces, bueno, me vi que me enfundaron el terno y presenté el Festival de la Canción Nacional por el aniversario de, de Radio Cristal de la ciudad de Guayaquil, que era un fenómeno allá en la ciudad de Guayaquil, entre tantas cosas que se han hecho. Claro que sí. Entonces, por todo ese trayecto, ¿qué significa para usted la radio? La radio, mi alma, mi vida, mi corazón. Eh, yo cuando estoy dormido y me despierto de madrugada, lo primero que hago no es tomar algo, levantarme o lo que sea, no, no. Es encender el radio, escucho la radio y estoy tranquilo y hago a lo que me despertaba ese rato. Es mi vida, la radio, mi vida, mi alma, mi corazón. No sé si existiría Fabián Coronel si ya no existe el radio. Fabián Coronel Vélez, nosotros como Voces de la Radio queremos agradecerle por esa entrevista, sobre todo por ese apoyo que tuvimos desde el inicio, habíamos concretado, pero ahora ya se hizo realidad esta entrevista, por lo que yo le agradezco mucho también esa confianza, ¿no?, que ha tenido en este espacio. A usted, un abrazo, a seguir adelante y este trabajo que parece que se olvidaron de aquellos que iniciaron con la comunicación. Usted lo revive y lo hace muy bien. Un abrazo, bendiciones para ustedes y acuérdense, callar cuando se debe hablar sería como traicionar. Con esta frase del señor que decía el señor Pepe Coronel y en estos momentos lo dice su hijo Fabián Coronel Vélez, nosotros nos despedimos, amigos oyentes y televidentes, y estaremos en un nuevo espacio con más voces de la radio conociendo esos talentos de la radiodifusión ecuatoriana. Que tengan un excelente resto de día y estaremos en un próximo programa. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.